Este video es la continuación del video anterior que ya tienen sobre el círculo cromático y decidí hacer una segunda parte para poder intensificar algunas ideas que vimos en el primer video, pero también para orientarlo hacia la búsqueda del color. Vamos a ahondar un poquito más en la teoría del color porque bueno, el video anterior era bastante básico, entonces ahora vamos a tratar otros temas en un poquito más de profundidad, porque pienso que el color es el elemento vital para el artista, es la base de nuestro oficio, por lo tanto es muy importante conocerlo porque de esa forma vamos a poder encontrar el máximo placer en la pintura. Porque, por ejemplo, por algunas consultas que me estuvieron haciendo, me doy cuenta que uno de los problemas más frecuentes que tiene el principiante es situarse delante de un modelo y no saber qué colores elegir para una determinada mezcla. Entonces, por eso les voy a dar muchos tips y tienen que grabarse algunos conceptos muy importantes. Se van a dar cuenta cuántas cosas podemos aprender del círculo cromático y además, bueno, que todo esto es muy necesario porque aprendiendo todos estos conceptos se van a dar cuenta qué fácil que se les va a hacer la mezcla del color. Muchos ya saben que lo que yo pienso sobre el color es que la forma en que nosotros respondemos al color es muy personal, pero también pienso que en el fondo un artista tiene que decidir por sí mismo, por ejemplo, el orden de colores o la gama de colores o la paleta de colores que conviene a su pintura, pero a pesar de eso pienso que el conocimiento básico del modo en que nosotros vemos el color y cómo funciona nos puede ayudar a controlar nuestras pinturas de una forma que nos beneficie como pintores y que no nos cause angustia, por ejemplo, si somos pintores representacionales, situarnos delante de un modelo y sentir que no sabemos qué colores o qué mezcla podemos hacer para determinado elemento, o incluso creer que tenemos que comprar para determinado objeto, encontrar un color en la artística para comprarlo. Entonces, por eso creo que entender el color nos ayuda mucho desde un principio. Y por eso es que decidí hacer este video para ayudarlos un poquito más a entender por qué es importante conocer la teoría del color. Cuando nos encontramos generalmente con la teoría del color, siempre encontramos estos esquemas que se refieren a los 12 colores principales a partir de los cuales podemos hacer las mezclas. Y bueno, este círculo cromático viene de la teoría de Isaac Newton, que él analizó la composición de la luz y entonces identificó los colores del espectro, que son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Ahora van a ver el esquema del espectro de luz. Y para explicar este fenómeno que él pudo observar, inventó el círculo cromático. Este es el esquema donde se nos muestran las longitudes de onda del espectro visible de luz, que son los colores que ya les mencioné. Y bueno, lo que hizo él es inventar el círculo cromático, donde pudo situar los colores del espectro en la forma de un círculo. Y muchos artistas y científicos desde ese momento han utilizado este círculo para explicar la teoría del color, pero bueno, en realidad lo que voy a presentar dentro de este video está basada en la teoría de Newton. Brevemente les explico, tomando como ejemplo la figura del centro, que es una figura que está en el curso de óleo. Les explico que los colores más importantes son los que pueden ver en el esquema, que tienen una porción más grande y que tienen la letra P, porque son colores primarios. Estos colores, que son los más importantes, son rojo, azul y amarillo. En el espectro de luz, porque la teoría se trata sobre los colores luz, generalmente los colores que se utilizan es magenta, cian y amarillo claro. Pero, por supuesto, nosotros no pintamos con luz, como tenemos que pintar con pigmentos. Entonces, por ejemplo,
En acrílico o en óleo o en acuarela generalmente se tiende a usar un rojo frío que sería como un magenta, por ejemplo carmín de alizarina, rosa quinacridona, rosa permanente. Y en el caso del azul se usa el azul talo, el azul de Prustia, azul cian. Y en el caso del amarillo, amarillo limón, amarillo primario o amarillo claro. Entonces, con estos colores supuestamente se obtiene una aproximación mezclándolos a todos los demás. Pueden ver que el círculo se compone de 12 colores principales, que tenemos los primeros 3 primarios que les mencioné recién. Luego, si mezclamos los primarios, obtenemos un secundario. Por ejemplo, mezclando el azul y el amarillo obtenemos el verde secundario. Y luego, entre cada primario y cada secundario, hay un color intermedio que es un color terciario, que se obtiene justamente de la mezcla de un color secundario y un primario. Dicho esto, les voy a mostrar lo que considero que es un excelente ejercicio que pueden hacer, porque para mí lo más importante del círculo no está en el perímetro, en los esquemas que les mostré recién, sino en este tipo de círculos, que es un círculo más completo, donde vamos realizando mezclas hacia adentro del círculo y vamos a mezclar directamente todos los colores que están enfrentados. Es decir, cada color es complementario de su opuesto, es decir, el que está justo enfrente en el círculo cromático. Esos son complementarios, pares de complementarios que puestos juntos en una pintura generan la mayor vibración en una obra, que vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema también. Pero bueno, ahora les quiero mostrar, este círculo lo estoy haciendo en una hoja de acrílico, para acrílico, y el esquema lo hice con un compás, con 4 círculos, y luego tomando como referencia el punto que queda en el centro, usé la regla para marcar aproximadamente 12 espacios donde vamos a poder colocar los 12 colores principales. Y les decía que lo más importante es lo que sucede hacia adentro del círculo. Por eso, como ustedes pueden ver, ahora voy a hacer la mezcla del amarillo primario o amarillo limón hacia el secundario violeta, estoy usando violeta de dioxazina. Entonces lo único que hago es colocar en una paleta entonces los 2 colores que voy a mezclar, y en este caso elegí el amarillo para comenzar. Puse en el lugar del perímetro, o sea en la parte de afuera del círculo, el amarillo puro, y luego hacia adentro le voy agregando cada vez más pequeñas cantidades del violeta. Entonces esto lo que logra es agrisar o neutralizar el color amarillo y lo va a ir llevando cada vez más hacia el violeta. El amarillo y el violeta entonces son complementarios, pero además de eso se van agrisando o neutralizando el uno al otro. Esa es una característica de los colores complementarios muy importante. Pueden ver entonces que es muy fácil porque se trata simplemente de elegir los 2 colores complementarios, colocar uno puro en el perímetro y luego por agregarle muy pequeñas cantidades del contrario, del complementario, van llevándolo lentamente hacia el otro color. El color central, lo que está en el centro, si logran que el color sea completamente gris, es decir, neutral, recuerden cuando usamos la palabra gris para tratar de la teoría del color, no se trata de un gris de mezcla de blanco y negro, sino que utilizamos gris como utilizamos la palabra neutral, porque significa que el color, cuando le agregamos algo de su complementario, va perdiendo intensidad y se va volviendo mucho más turbio, por eso se dice que es gris, neutralizado. Entonces neutral y agrisado es una palabra para nosotros los pintores como si fueran sinónimos, en este caso de la teoría del color. Pero bueno, entonces algo que les quería mencionar muy importante es que al principio del curso yo mencioné que se podía trabajar con una forma de 3 colores, utilizando 3 colores primarios, de los cuales podemos lograr gran cantidad de mezclas.
Luego vimos el sistema de 6 colores, que es trabajar con 2 primarios rojos, 2 azules y 2 amarillos. Entonces las posibilidades de mezcla se amplían muchísimo más. Pero luego, bueno, necesitamos una paleta estándar para pintar. Una paleta estándar quiere decir una determinada cantidad de colores propios que el artista necesita para hacer su obra, porque ningún pintor profesional pinta solamente con 6 colores. Entonces una pregunta que me hicieron fue si se puede tener un color determinado para cada color del círculo cromático. Y esto es una buena forma de ampliar la paleta, porque a través de estos colores podría ser, por ejemplo, la tercera ampliación de la paleta. Y entonces por eso aquí les coloqué los colores que pueden adquirir para poder tener un color para cada lugar del círculo cromático, y entonces no tienen que estar haciendo las mezclas para realizarlo. Estos entonces son los 12 colores, con algunas opciones más que le coloqué por si no encuentran alguno en particular. Son los 12 colores que utilicé para hacer aquí este círculo cromático, y es útil porque, bueno, como vamos mezclando de a 2 colores hacia el centro, nos llevaría mucho más tiempo, por ejemplo, si tendríamos que mezclar los 2 primarios para hacer el secundario, luego el secundario con el primario para hacer el terciario. Así que esta es una muy buena elección si quieren ampliar su paleta agregando alguno de estos colores, o si todavía están trabajando con el sistema de 6 colores pueden agregar todos estos para poder ampliar su paleta de una manera que puedan lograr la mayor cantidad de mezclas. Esta es una muy buena elección de colores, porque bueno, después van a ver que a través del círculo todo lo que se puede lograr, y ustedes ya tendrían los colores estándar, que son cada uno de ellos un color perteneciente al círculo cromático. Quiero corregir algo que dije hace unos minutos, de que ningún pintor profesional pinta con 6 colores solamente, y me refiero a los pintores representacionales, porque hay muchos pintores de la vanguardia o pintores ahora de la vanguardia internacional que realmente eligen unos pocos colores. A veces incluso es una gama muy limitada, otras veces inclusive monocromático, y pintan perfectamente de esa forma y son grandes pintores. Por eso quería decirles eso. Pero cuando uno tiene que hacer muchas mezclas de color y le gusta el color y trata de hacer temas de representación, realmente necesita algunos colores más para mezclar, para hacer sus mezclas. Y bueno, esta lista de colores que recién veían es bastante útil para poder trabajar y poder estudiarlos. Bueno, y pueden ver cómo seguimos avanzando con el círculo cromático. En este caso, bueno, después pueden remitirse a la lista, pero estoy utilizando verde viridian y el rojo de cadmio. Entonces voy llevando lentamente el verde hacia el rojo, como les expliqué antes. Las letras alrededor del círculo significan, es para indicarles cuáles son primarios, cuáles secundarios y los intermedios, que son los terciarios. Entonces, bueno, en la lista ustedes tienen la lista completa de los colores que he utilizado para hacer este círculo, y está algo oscuro. Entonces ustedes pueden utilizar un poquito más de agua, porque al hacer estas mezclas no estoy utilizando blanco, es simplemente los 2 colores, está saliendo el círculo algo oscuro. Tengan en cuenta también que cuando ustedes mezclan los acrílicos, como la base de resina que contiene el pigmento es de un tono blancuzco, blanco transparente, pero cuando se seca pierde ese color blanco, es decir, se transparenta la resina. Por eso siempre el acrílico cuando se seca es más oscuro, más profundo que cuando colocamos el color. Eso tiene que tener muy en cuenta, por ejemplo, cuando hacen tonos muy claros, por ejemplo las flores, tienen que hacerlo un poquito más claro de lo que realmente desean, porque después cuando se seca se oscurece. Pueden ver entonces en el centro
el color va perdiendo bastante su identidad porque la mezcla es mucho más pareja de ambos colores. En el centro se situarían los verdaderos grises o neutrales, y entre este color y el perímetro, los colores del perímetro son los colores con intensidad, es decir, los que están más puros. De todas formas, los más puros son los primarios y luego los secundarios tienen un poquito menos de pureza y los terciarios todavía un poquito menos. Pero de todas formas, bueno, para entender nosotros nuestra teoría ahora cuando hablemos sobre el color, en el perímetro están los colores puros y hacia adentro, entre estos colores puros y el centro, están los semineutrales, todos esos tonos que van apareciendo, que ustedes ven entre el perímetro y el centro, entonces son colores semineutrales porque todavía conservan su identidad. Fíjense en que del lado de los verdes todavía son bastante verdes hasta que hacia el centro van perdiendo cada vez más la identidad hasta convertirse en un gris neutral. Lo mismo pasa del lado de los violáceos y luego van a ver desde los anaranjados también. Es decir, que estos colores que van apareciendo, que son semineutrales, son mezclas que tenemos que tener muy en cuenta porque, como después vamos a ver, tienen una multiplicidad de usos en pintura que no podemos ignorar. Además, esto de hacer el círculo es una herramienta genial que les sugiero que lo hagan, porque después se van a alegrar mucho, van a poder encontrar muchos colores que no sabían a dónde estaban y los ven situados aquí en el círculo cromático. No van a tener que adivinar qué mezclas le puede dar dos de sus colores, por ejemplo, y además, bueno, van a poder observar mezclados sus colores que son diferentes por la variación que hay entre las marcas, son muy diferentes de un círculo cromático que ustedes puedan ver expuestos en un libro, por ejemplo. Entonces, por eso los animo a que hagan este círculo cromático, porque es una herramienta muy útil, porque, bueno, si bien yo pienso que también la intuición y la experimentación, la práctica tiene un papel muy grande a la hora de conseguir efectos deseados, cuando las cosas van mal, que uno siente que una pintura no queda bien o que no está bien en cuanto al color, realmente saber la teoría puede ser una guía muy buena y también observar el círculo cromático. Por eso les decía que si pueden lo hagan con más cantidad de círculos todavía para que puedan tener una escala más grande. Entonces, en esos casos, cuando tengo problemas con una pintura, observando el círculo cromático me puede ayudar a resolver el problema porque puedo ver, por ejemplo, los colores en el interior del círculo, algunos neutrales que me pueden ayudar a resolver los problemas que tengo en este momento con la pintura. Estos grises que hay en el centro y los semineutrales que se generan entre el centro y el perímetro son de una vital importancia para el pintor y muchas veces los pintores no se dan cuenta de la importancia que tienen los grises neutros y sutiles para unificar la pintura, por ejemplo, o también para proporcionar un contraste entre los colores más fuertes. Por ejemplo, si se utilizan colores dominantes y fuertes todo el tiempo, a no ser que uno sea expresionista abstracto o tenga alguna tendencia al pop art, pero si no es así, por ejemplo, yo les mencioné antes que los colores enfrentados en el círculo cromático son todos complementarios. Es decir, que tengo 6 pares de complementarios para utilizar en pintura y si yo los coloco juntos, generan una vibración muy alta de color porque se potencian el uno al otro. Pero si se utilizaran colores dominantes y fuertes todo el tiempo en la pintura, la vista del espectador se cansaría y el efecto resultante sería una pintura excesivamente llamativa. Entonces, por eso necesitamos estos colores grises y neutros para proporcionar un contraste o para servir como un soporte de los colores más dominantes y también para unificar la pintura, como vamos a ver más adelante en algunos ejercicios. Por eso es vital encontrarlos y conocerlos, saber que los neutrales tienen una tendencia,
porque como ustedes pueden ver, de acuerdo a que estén de un lado o del otro del círculo, tienen una tendencia cálida o fría, que esa es una de las propiedades de los colores. Todos los colores que tienden al rojo son cálidos y todos los que tienden al azul son fríos. Esto es relativo porque también a los colores les afecta los demás colores, el entorno de colores que tengan una pintura. Entonces un color que yo veo como eminentemente cálido, quizás situado en un contorno de otros colores más cálidos, tenga apariencia fría. Entonces siempre el color es relativo a los demás colores que tenga alrededor. Pero en general, mirando el círculo cromático, podemos decir que podemos colocar una línea que divida el círculo en el medio del color amarillo, en el medio del color violeta. Entonces, mirando este círculo, a la derecha estarían todos los fríos, que son los verdes y los azules violáceos, y del lado izquierdo estarían todos los cálidos, los amarillos, naranjas y rojos, y violetas rojizos también. Entonces, el círculo se divide en colores cálidos y fríos. Por lo tanto, todo lo que yo tengo adentro del círculo, que son los neutrales y semineutrales, también le puedo dar una tendencia cálida o una tendencia fría, como ustedes pueden ver perfectamente que queda en estos neutrales que ya están en este círculo terminado. Y pueden ver en este esquema qué importante que es el tema de los cálidos y fríos. Aquí tienen bien graficado el tema de la división del círculo, de un lado los cálidos y del otro lado los fríos. Y es muy útil para nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo una mezcla de color, aunque luego vamos a ver esto en detalle, pero desde ahora les voy diciendo. Por ejemplo, cuando estoy mezclando un color, tengo que estudiar también si tiene que ser una mezcla caliente o fría, cálida o fría. Por ejemplo, si miran en los dos cuadrados de violetas que tengo de muestra, la primera es el color deseado. Yo quiero un violeta intenso y azulado, pero resulta que obtuve la mezcla de color de la derecha, que es un violeta más rojizo. Entonces, si yo sé para qué lado están los fríos y si tengo presente que cuanto más me acerco al azul, más frío es un color, entonces lo único que tengo que hacer es acordarme que tengo que ir agregando más cantidad de azul. Entonces tengo esta mezcla rojiza y como ven en el diagrama de abajo, le voy agregando cada vez más color azul hasta llegar al azul ultramar, que es realmente el color que quiero mezclar con este violeta. Entonces de esa forma puedo trabajar a través de todo el círculo. Cuando tengo un color y estoy estudiando su tendencia, entonces tengo que fijarme si tengo que agregar colores cálidos o colores fríos. Para eso tengo que tener presente que los colores tienen temperatura. Y además de ser muy útil para las mezclas de color, también la temperatura de color puede crear contraste. Entonces, en una obra siempre tiene que haber contraste. Contraste puede haber de diferentes formas. Una de ellas es esta, contraste de cálidos y fríos. Es muy útil, por ejemplo, cuando queremos establecer distancia, porque los colores cálidos dan una sensación de cercanía y de vitalidad, y los colores fríos de lejanía. Entonces, por ejemplo, cuando quiero hacer un paisaje y quiero sugerir la distancia, una de las formas es ir enfriando los colores a medida que me voy acercando a la línea de horizonte, y todo lo contrario hacer en los planos más cercanos. Es decir, los colores cálidos voy a colocarlos para que generen cercanía en los primeros planos. Dije paisaje, pero también esto se puede hacer en un bodegón, donde tenemos objetos más cercanos y otros objetos quizás que queremos empujarlos hacia el fondo de la obra. Pero aquí también hay que tener en cuenta algo muy importante,
que una pintura en la que los colores cálidos y los fríos se equilibren de forma regular, es decir, que haya la misma cantidad de colores cálidos que de colores fríos, puede tender a ser algo aburrida o monótona. Entonces la disposición o el sentimiento de una pintura, en general, requiere que haya un predominio de cálidos o de fríos. Definido, que sea definido el predominio, que sea una pintura evidentemente cálida o evidentemente fría, y sí la podemos contrastar con algunas partes de la temperatura contraria. De esa forma, entonces, logramos una pintura no solamente que sea interesante, sino también que tenga contraste desde el punto de vista de la temperatura del color. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video con ejemplos también. Pero para que tengan en cuenta de que no solamente es algo que se toma al azar de decir sí hay colores fríos y cálidos, sino que puede ser muy útil para nosotros como pintores, no solamente para sugerir distancia en el paisaje, sino también para crear contraste en nuestra obra y además todavía para mejorar nuestras mezclas de color. Y ahora vamos a ver 3 conceptos muy importantes del color, que esto sí lo tenemos que saber sí o sí, porque esto es lo que nos va a ayudar a encontrar un determinado color, una determinada mezcla para colocar en nuestra obra. Más adelante se los voy a ejemplificar con ejemplos, con bocetos, por eso es muy importante que se aprendan estos 3 conceptos, porque además de la temperatura del color, estos 3 conceptos son los atributos más importantes que puede tener un color. Entonces, el primer atributo es el matiz. Matiz es un color específico, es decir, es el nombre del color. Entonces, si estoy hablando de matiz, estoy hablando de rojo, verde, azul, amarillo. Entonces, en el círculo cromático nosotros tenemos 12 matices, porque tenemos 12 colores puros. Luego tenemos el tema de la saturación, que también en algunos libros aparece como croma. La saturación es la intensidad o la pureza de un color. Y como vimos en el círculo cromático que estábamos realizando entonces, los colores saturados se encuentran en el perímetro. Son los 12 colores principales, los que hablamos que podemos adquirir o mezclar. Entonces, esos 12 colores están saturados, están intensos y puros, unos más que otros, por supuesto. Pero van bajando de intensidad, se van agrisando, se van neutralizando hacia adentro del círculo cromático, como vimos, con su complementario. Es decir, a un color le agrego un poquito de su complementario y lo estoy desaturando o agrisando o neutralizando. Entonces, este es uno de los conceptos más importantes, porque un color puede estar en estado saturado, tal como sale del tubo generalmente, o remitirnos al perímetro del círculo, o puede estar en una intensidad menor, porque puede estar agrisado por su complementario, o también rebajada su intensidad con blanco y a veces también con negro. Entonces, la saturación tiene que ver con la pureza de un color. Y el valor o tono, que es el tercer atributo más importante del color, es cuán claro u oscuro es un color. Entonces, cada matiz o cada color del círculo cromático tiene un determinado valor. El valor y el tono generalmente se ve a través de una escala de valores y tiene que ver entonces con si un color es claro o si es oscuro. Esto también nos ayuda a encontrar los colores que nosotros necesitamos mezclar para un determinado objeto. Después van a ver cómo. Pero es muy importante el valor porque también es lo que hace importante a una obra. En una obra a veces cuando que uno se da cuenta que la obra no funciona, generalmente es un tema de valor y ajustando un poco el tono o el valor se suele solucionar el problema. Y también el tema del valor, la oscuridad y la claridad equilibrada en la obra es lo que puede atraer también a la mirada de un espectador.
Y el valor es muy importante. Aquí tienen a la izquierda una pequeña escala de valores. Generalmente se realizan 9 valores. Aquí falta el blanco, obviamente. Pero va del blanco hacia el negro pasando por 7 valores intermedios. Entonces, al lado tienen un diagrama del color que le correspondería. Porque esto es muy importante, saber aproximadamente a qué lugar de la escala de valores corresponde un color, porque si no, puede ser que nosotros estemos pensando que sí estamos colocando un contraste de valor y no lo estamos haciendo en nuestra obra. Nuestra obra, para ser interesante, hay varias formas de incluir contraste en una obra, y una de estas formas es el valor, es decir, colocar contrastes de claridad, valores medios y valores bajos. Cuando digo valores bajos, se llaman todos los valores que se acercan al negro. Valores intermedios luego y valores altos son todos los que se acercan al blanco. Entonces, si estoy hablando de que una obra tiene muchos valores altos, estoy diciendo que una obra tiene muchos colores claros, y lo mismo es lo contrario. También se denomina clave. Cuando ustedes vean en algún libro la palabra clave alta o clave baja, también tiene que ver con los valores. Una obra en clave alta significa que es bastante clara en color, y una obra en clave baja quiere decir que tiene muchos colores oscuros, tiene una tendencia muy oscura. Además, no debemos confundir el contraste de color, que puede ser extremo. Por ejemplo, si miran el diagrama de la derecha, donde está la escala de valor, que tiene 2 valores más, porque en este caso son 11, contando el blanco y el negro, pero se corresponden aproximadamente a los colores del círculo cromático. Ustedes pueden ver cuál sería el valor dependiendo del color que es. Entonces, podemos darnos cuenta que el amarillo, por ejemplo, a la izquierda, está bastante cerca del blanco, y en los colores de la derecha, lo que sería el violeta es el color más oscuro. Entonces ahí tenemos los dos extremos, el amarillo y el violeta. Es el más bajo, es el más oscuro, que correspondería aproximadamente en esta escala a un valor 8. Entonces eso a nosotros nos muestra cómo podemos realizar contraste en nuestra obra si queremos trabajar desde el valor. Porque, por ejemplo, en un paisaje que nosotros tenemos una cantidad de verdes, quizás lo complementamos con algo de rojo, a simple vista podemos verlo que está bastante contrastado y vivo, porque los colores complementarios generan alto poder de contraste, de vibración, como mencionamos antes, pero no estamos contrastando desde el punto de vista del valor, porque miren cómo el valor 5 de un lado se corresponde al rojo y del otro lado a un verde azulado. Entonces, si yo estoy colocando estos dos colores en una obra, o tengo una tendencia general a estos dos colores en una obra, no estoy contrastando desde el punto de vista de valor. Estoy contrastando desde el punto de vista de color al utilizar dos complementarios. Puede ser que solamente quiera contrastar desde el punto de vista del color, que está perfecto, pero esta escala sirve para que nosotros podamos entender y podamos saber que también, si queremos trabajar con el valor, podemos hacerlo a través de los colores. Es decir, entonces, yo sé que, siguiendo con el ejemplo, el rojo y el verde tienen el mismo grado de valor. Entonces, lo que tendría que hacer, si también quiero contrastar por, además de por color, por valor, que los valores sean diferentes, debería aclarar u oscurecer alguno de los dos colores, tanto el rojo o el verde. Entonces sí, ahí pasaría a tener claros y oscuros, contrastaría en mi obra tanto desde el punto de vista del color como del valor. Y así puedo trabajar sucesivamente con todo el resto de los colores, puedo ver a qué grado de valor se corresponden con esta escala,
cada uno de los colores aproximadamente, y esto también cuenta para los neutrales que están o semineutrales que están dentro del círculo. Y algo que también quería mencionarles es que estos semineutrales se conocen también como colores quebrados. Es decir, un color quebrado son dos colores complementarios mezclados a partes desiguales que pueden tener blanco o no. En este caso no tienen blanco, pero por eso son los semineutrales solamente los que podemos denominar quebrados, porque esa parte es desigual, es la mezcla. Por eso de un lado me va a dar con tendencia a un color y del otro lado del círculo con tendencia al otro color más cercano, y por lo tanto esos son los semineutrales, no los verdaderos grises o neutrales verdaderos del centro. Pueden ver entonces qué importante que es estudiar nuestro círculo cromático, porque hay muchísima información que podemos sacar de él y poder mejorar nuestra obra. El otro concepto que habíamos visto que es muy importante es el de la saturación. Por eso aquí tienen estos dos esquemas donde de forma tridimensional nos muestran los tres elementos más importantes del color que puede salir de un círculo cromático, que es el valor. Pueden ver ustedes en el centro de cada uno de los diagramas que hay una escala de valor que va desde el blanco hacia abajo, hacia el negro. También pueden ver en las porciones de la izquierda, por ejemplo, en la porción que muestra un color saturado, que correspondería a los colores que están en el perímetro de nuestro círculo cromático, pero que a medida que van hacia adentro el color se va agrisando o neutralizando. Entonces esa es la otra propiedad que hablamos de que es muy importante, que es la desaturación de un color con su complementario, su agrisamiento, porque a medida que vamos agregándole algo de su complementario se va neutralizando hasta llegar a un gris total en el centro del círculo, y luego vuelve a ser semineutral a medida que va cobrando más tendencia hacia el color contrario. Entonces estos dos diagramas ejemplifican lo que estuvimos hablando, de que un color, además de la temperatura, tiene estos tres atributos que son sumamente importantes, que es el matiz, que es el color propiamente que tenemos en el perímetro del círculo. El valor es la claridad o la oscuridad de un color. Por eso en nuestro círculo podemos ver que todos los colores que se acercan al amarillo son mucho más claros que todos los que se acercan al violeta, que se vuelven más oscuros. Son los dos extremos, el amarillo es el más claro y el violeta es el más oscuro. Entonces esto también me puede servir para aclarar u oscurecer las mezclas de color, como les voy a mostrar luego en los ejemplos con bocetos, porque, por ejemplo, si tengo un color anaranjado, que me parece que es muy claro, sé que lo puedo ir oscureciendo, no solamente agregándole su complementario, porque ahí lo estoy agrisando, sino también que lo puedo oscurecer por medio de ir bajando en el círculo cromático hacia otros colores que se acerquen más al violeta, y entonces ahí lograría un tono más oscuro, más bajo. Y si lo quisiera aclarar, sé que tengo que ir hacia el amarillo. Entonces en este caso el naranja le agregaría algo de amarillo naranja o de naranja a fin de poder aclararlo. Entonces el círculo cromático también me dice a mí cuáles colores puedo utilizar en una mezcla para aclararla u oscurecerla, porque sé que la mitad del círculo cromático es mucho más clara que la otra mitad. A medida que me voy acercando hacia el violeta, todos los colores son muchísimo más oscuros y son los colores que puedo utilizar en una mezcla para oscurecer en lugar de utilizar el color negro. Lo mismo los claros. Después les voy a dar ejemplos de cómo aclarar o oscurecer los colores para que no se neutralicen ni tampoco viren hacia otros
matices, porque la mayoría de los principiantes a menudo piensan que aclaramos solamente con el color blanco o con el color negro, y van a ver que hay infinitas posibilidades de aclarar y de oscurecer un color y que la mezcla se mantenga mucho más viva. Entonces dijimos que para que una obra sea más interesante tiene que tener contraste. Y una obra se puede contrastar desde muchas formas diferentes, y algunas de ellas, para mencionárselas, son contraste de color. Si los colores puros y saturados del círculo se colocan uno frente a otro, contrastarán en color, por ejemplo, como vimos el verde y el rojo, y también en valor tonal, por ejemplo, si como es el caso del amarillo y el violeta, el naranja y el azul. En esos casos tengo no solo colores complementarios, sino también colores muy claros que están de un lado del círculo y colores muy oscuros que están del otro lado. Entonces ahí tengo contraste de valor tonal también. Luego también se puede contrastar por valor, es decir, en una obra puede haber suficientes claros y oscuros para que tenga una obra alto contraste, como vimos. Luego también tenemos contraste cromático, que podemos contrastar una obra por medio de los grados de saturación. Es el contraste que se establece, por ejemplo, entre el color puro, saturado, y un color, que ya no esté saturado, que puede ser agrisado con su complementario, como vimos a través del círculo, o también, como vamos a ver en unos minutos, puede ser agrisado con blanco, con negro o con otros colores para hacerlo más oscuro. Luego, bueno, también podemos tener contraste de colores complementarios, ya lo mencioné, dos colores que están opuestos en el círculo, colocados juntos, cobran mucha vitalidad e intensidad en una obra. También se puede contrastar desde el punto de vista de cálido y frío, también lo hemos mencionado, porque el círculo cromático se divide en colores cálidos y fríos. Y en este caso también tenemos que tener en cuenta que el color es muy relativo en lo que tiene que ver a la temperatura del color, porque por ejemplo un rojo se va a ver mucho más cálido si está rodeado por colores fríos que cuando está junto a otros rojos o naranjas. Entonces es relativo a los colores que tiene a su alrededor el tema de la temperatura. También tenemos contraste de temperatura, de textura. El de temperatura ya lo mencioné. El de textura, por ejemplo, nosotros tenemos un paisaje, los árboles que están cercanos, podemos hacer una textura mucho más pronunciada en las hojas que los árboles que vamos a ver más en la distancia, que ya tenemos que hacer una masa mucho más homogénea. Lo mismo pasa con las personas, lo mismo con los objetos que están cercanos, podemos ilustrar más su textura que aquellos objetos que están a la distancia. Y otro contraste más que les quiero mencionar es en la proporción del área de color. Aunque este concepto es un poquito más complejo, pero tiene que ver con contrastar áreas de color sencillas y grandes, por ejemplo planos de color, y podemos contrastar esto con pequeñas áreas de color un poco más complejas, como por ejemplo cuando hacemos texturas de telas o en los bodegones, por ejemplo, objetos con muchas texturas y colores diferentes contrastados con grandes zonas de colores más simples, porque esto también tiene que ver con los fenómenos ópticos y visuales, donde el ojo también a veces necesita una zona para descansar la mirada. Pero ese es un tema para tratar en otro momento, pero sí les quería mencionar las diferentes formas que tenemos de contrastar una obra. Entonces, que para repasar se las menciono rápidamente, que es contraste de color, contraste de claro y oscuro, es decir, de valor, contraste cromático, que tiene que ver con los grados de saturación,
contraste de colores complementarios, contraste de colores cálidos y fríos, contraste de textura y contraste en la proporción del área de color. Excepto el de textura, todos los demás contrastes lo aprendemos y lo tomamos desde los conceptos que tienen que ver con el círculo de color. Por eso les mencionaba que es muy importante. Pero hay una razón más por las que les mostré todos estos conceptos, porque todo tiene que ver con encontrar el color, que para un pintor es muy importante, de situarse delante de un modelo y poder saber con seguridad qué colores mezclar para encontrar el color de un determinado objeto. Eso es el propósito de este video, por eso ustedes se van a aprender muy bien los conceptos sobre el color para luego poder hacer algunos ejemplos en videos posteriores. Y algo que también considero sumamente importante es que hagan estudios más exhaustivos del color de la forma que les voy a indicar ahora, por ejemplo, para estudiar los pares de complementarios del círculo yendo un paso más adelante y estudiando también desde el punto de vista del valor. Esto lo pueden hacer con los colores del círculo. Recuerden que les dejé la lista de colores. No hace falta que tampoco tengan todo, la lista se las dejo porque muchas veces me preguntaron para poder adquirir los colores del círculo y a mí la verdad me parece ideal porque es una paleta muy buena tener los colores del círculo. Pero también en el video 1 del círculo les expliqué cómo mezclarlo a partir de los colores primarios. Así que si no consiguen todos estos colores, no se preocupen, utilicen solo los primarios, que es amarillo limón, amarillo primario, azul talo y carmín de alizarina o rosa quinacridona o rosa permanente también, para mezclar los secundarios y luego los terciarios. Pero si pueden tener todos los colores es ideal porque pueden hacer este tipo de estudios ahorrando mucho tiempo y también las posibilidades, por supuesto, crecen mucho más de tener una interminable variedad de colores. En este caso, este estudio de color, elegí el par de complementarios rojo de cadmio con turquesa. Entonces lo que hice fue una gran cantidad de mezcla para el centro, porque tienen que preparar bastante cantidad mezclando los dos colores iguales, a partes iguales, para encontrar el gris neutral del centro, y a esa mezcla le voy agregando cada vez un poquito más de rojo hacia un lado y hacia el otro, esa misma mezcla central, más azul para llegar hacia el turquesa. En este caso, por cuestión del video, solo hago 2 muestras de semineutrales, pero ustedes pueden hacer muchos más, les va a dar mejor resultado. Hasta acá es lo mismo del círculo cromático, porque pueden ver cómo tengo los dos valores puros de los extremos. Estos son los valores intensos, son los matices. Hacia el centro tengo el gris neutral y entre ellos tengo 2 muestras de semineutrales o colores quebrados. Entonces, hasta acá es lo del círculo, pero lo que vamos a hacer ahora es aclarar y oscurecer cada uno de estos semineutrales que hemos encontrado e inclusive los 2 colores intensos. Por eso, para aclarar, en este caso voy a usar blanco. Más adelante les voy a mostrar lo que les mencioné anteriormente de la mezcla de los colores, del aclarado de los colores, perdón. Pero en este caso solamente voy a usar para aclarar blanco y voy a hacer 2 muestras más para que ustedes vean cómo podemos trabajar también estudiando desde el punto de vista del valor, los colores, porque lo que hicimos en la franja central es estudiar la intensidad. Entonces acá otra vez tenemos los 3 atributos más importantes del color. Tenemos colores saturados, que son los 2 extremos, los colores intermedios, que son los semineutrales y el gris central, y ahora estamos realizando escalas de valor
estudiando la claridad y la oscuridad de cada muestra correspondiente. Para oscurecer, en lugar del negro estoy utilizando azul talo, entonces utilizo un color más oscuro dentro del mismo círculo cromático. Pero si quieren utilizar el negro, siempre les recomiendo el color negro ivory, porque es un gris más transparente, más cálido y no ensucia tanto las mezclas, pero cuando puedo evito en las mezclas el negro, entonces puedo elegir tranquilamente del círculo cromático un color más oscuro. Y les decía que siempre tienen que reservar un poquito de la mezcla que van haciendo de cada semineutral y el gris central. Del gris central tienen que preparar más cantidad. Y de las siguientes muestras tienen que preparar también para dejar para ir hacia el blanco y luego hacia abajo, a la oscuridad, hacia el azul. Este tipo de estudios, entonces, pueden hacerlo con todos los complementarios del círculo cromático. Tienen 6 pares, entonces les darían 6 hojas de estas con una gran cantidad de muestras de colores, que si ustedes pueden hacerlo en más cantidad de pasos sería ideal, porque van a poder aprovechar mucho más el tema de las mezclas. Esto lo pueden guardar en carpetas, pueden colocar los nombres de los colores utilizados para no olvidarse. Yo aquí debería colocar que estoy utilizando rojo de cadmio, azul turquesa, y para aclarar blanco de titanio, y para oscurecer azul talo. Entonces todo esto lo van a tener como una referencia que les va a quedar para cuando necesiten un color. Si lo hacen con los 6 pares de complementarios van a tener una gama bastante extensa de colores, pero también pueden realizarlo con otros colores que ustedes tengan, porque pueden ser, por ejemplo, que tengan 2 o 3 amarillos, entonces también pueden utilizar esos amarillos con los violetas que tengan, o si tienen más verdes también, recuerden que son complementarios de los rojos, entonces pueden hacer mucha más variedad de mezclas y así también, una vez que terminan el estudio de los complementarios, esto mismo también pueden hacer con cualquier par de color que deseen. Y entonces es un estudio que tienen hecho para saber qué tipo de mezclas le pueden ofrecer esos determinados colores. Bueno, hasta aquí entonces tienen los atributos más importantes de los colores, lo que podemos sacar y aprender del círculo cromático, que es muchísimo más que esto, que los vamos a ver en los siguientes videos para que no sea tan largo este video. Pero lo más importante que ustedes tienen que hacer después de mirar este video, lo pueden ver varias veces si quieren o anotarse los conceptos si no los quieren ver más de una vez. Anótense bien los conceptos para memorizarlos y aprenderlos, porque en los siguientes videos vamos a buscar los colores con esos conceptos. Así ustedes se van a dar cuenta que no necesitan tener recetas para un determinado objeto o recetas para hacer determinadas mezclas. Se van a sentir que van a estar más libres porque en su mente ya van a saber qué colores tienen que mezclar para determinados matices, valores, colores desaturados, neutrales, grises, complementarios, etc. Entonces, estos 2 ejercicios son muy importantes que los realicen. Primero el del círculo cromático y luego el estudio de todos los pares de complementarios. Con esto van a haber ganado mucho tiempo a su favor cuando tengan que elegir un determinado color, pero también, como se van a dar cuenta en los próximos videos, les va a dar mucho más libertad cuando tengan que pintar una obra, porque van a tener más seguridad para elegir un determinado color y hacer una mezcla apropiada para el objeto que ustedes están pintando. Así que bueno, espero que hagan estos ejercicios y nos encontramos en los próximos videos para seguir estudiando estos conceptos donde les voy a dar ejemplos a través de unos bocetos.